la estructura de un podcast. Muchas veces nos pasa a nosotros los podcasters, ya sea que hagamos entrevistas o que hagamos podcast solos o con un amigo más, nos pasa que empezamos a conversar y empiezan a salir temas, nos empezamos a ir de lo que queríamos hablar y a veces pensamos que eso es bueno porque claro, el podcast bueno, nos da esa posibilidad de hablar de lo que querramos, no nos sentimos no tenemos un límite de tiempo ni nada por el estilo, pero déjenme decirles que en verdad es muy importante cómo manejas tu podcast, como se los mencionaba en un video anterior de cómo hacer entrevistas. También es importante mantener una estructura independientemente del formato de podcast que tengas. En este episodio les voy a enseñar una estructura básica, pero muy profesional para empezar su podcast. Tienen que tener en cuenta las etapas que tiene un podcast y cómo estructurarlo de la mejor manera. Así que si quieres aprender a cómo estructurar tu podcast, a cómo tener una línea de sentido a medida que hablas y no perderte y no desorganizarte y que sea interesante para tu oyente, quédate en este video. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Explora Producciones, Explora Podcast. Yo soy Diego Rosas, el CEO de Explora Producciones, empresa encargada de ayudar a muchas marcas personales de negocios a que puedan profesionalizar sus podcasts, a que puedan empezar sus proyectos de podcast con el fin de generar contenido para sus marcas. En este canal ustedes siempre van a poder encontrar tips y herramientas que les permitirán a ustedes como independientes o como emprendedores mejorar sus podcasts. Así que bienvenidos. Como les mencionaba al inicio, la idea de este video es ayudarlos a ustedes a que puedan tener una estructura básica la cual seguir en todos sus podcasts. En este video va a ser muy curioso porque ustedes van a escuchar lo que yo les voy a comentar de cómo estructurar, luego van a ir a escuchar un podcast conocido que a ustedes les guste mucho y se van a dar cuenta que la mayoría de podcasts tienen esta estructura. Y es una estructura bien básica, pero que ayuda a tener una línea. No se trata tampoco de que todo tenga que estar parametrado y de, como se llama, quitarles las ideas, las innovaciones que tienen. La idea de la estructura es que ustedes puedan tener un formato una base que los pueda ayudar a ustedes a no irse de la línea y que no sea un formato desordenado, porque justamente lo que queremos es mantener la atención de nuestro público. Así que ahora les voy a dar cuáles son esas secciones de esa estructura que suele tener un podcast. Antes de empezar, de todas maneras, como en todos los videos, los quería invitar a que se suscriban a este canal, a que pongan me gusta, a que compartan y a que comenten si tienen cualquier tipo de pregunta relacionada a la estructura o a cualquier pregunta relacionada a podcasting. No se olviden que una manera de compartir es tomarle una foto a la pantalla y compartirlo por historias de Instagram o compartir el link en sus grupos de WhatsApp, con sus compañeros, con sus invitados de podcast. Así que no dejen de hacerlo porque así nos ayudan un montón. Ahora sí, empecemos. La estructura de un podcast. La primera parte en la estructura de un podcast es lo que se conoce como el teaser, ¿ok? ¿Qué es el teaser? El teaser, para los que están en el mundo de las startups o del emprendimiento, es como dar un pequeño pitch, una pequeña presentación de ventas del episodio. La idea en el teaser es capturar la atención de nuestra audiencia, ¿ok? Ese es el objetivo de esta primera parte, ¿no? Entonces, en esta parte lo que ustedes tienen que buscar es decir qué es lo más importante que va a encontrar la audiencia en este episodio, cuál es el dato más interesante, cuál es el problema que se va a resolver, y ustedes así van a poder ayudarlos a que los vayan a resolver. Entonces la idea es capturar su atención, que no se vayan, ¿no? Y empieza el show y ya saben de qué va a tratar el episodio. Vamos, o sea, es como decir, ¿sabes qué? Aquí vamos a hablar de esto, no te lo pierdas por nada del mundo. Entonces es un pequeño pitch de ventas, no debería durar más de un minuto. Un minuto ya es bastante, así que procuren que dure menos de un minuto, pero ese es el teaser. Una vez que ya tenemos el teaser, nos vamos a lo que es la intro. La intro ya es una sección en la cual presentas el programa, en la que a las personas les cuentas qué es lo que haces, de qué hablas, quién eres tú como host, ¿no? Y esta sección se suele repetir en todos los episodios. Es como cuando veíamos un programa de televisión y sabíamos, o sea, que siempre teníamos ese opening, ¿no? Las famosas canciones, etcétera, igual, muy similar a eso, ¿no? Ahí lo que tú tienes que hacer, lo que tiene que quedar claro es quién eres,
Es decir, si tienes algún título o si simplemente eres un entusiasta de tu tema, o sea, independientemente de eso, quién eres, por qué haces lo que haces, o sea, por qué estás haciendo el podcast, cuál es tu propósito con el podcast y finalmente de qué temas vas a hablar, de qué temas sueles hablar y un poco contar la dinámica, sobre todo si son entrevistas, ¿no? En este podcast conversaremos sobre estos temas. Eso es lo que va en la intro y esa intro se suele repetir en todos los episodios. Es muy importante que hagas la intro en todos los episodios porque ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona recién llega a tu podcast en el episodio número 5 y tú no presentas, no tienes una intro, las personas no van a saber quién eres, no van a saber de qué trata el podcast y existe una probabilidad muy alta de que se vayan o no retengan quién eres, ¿no? Y no puedas hacer un buen branding. Así que la intro es muy importante. Ahora vayamos al cuerpo, lo que ya es el desarrollo de en sí del tema, ¿no? Y aquí tenemos 3 subsecciones dentro del cuerpo. Dentro del cuerpo tenemos, primero, la introducción al tema, ¿no? Y acá ya es una pequeña introducción al tema de, por ejemplo, si queremos hablar de los podcasts, tenemos que hablar qué es un podcast, por qué es importante hablar sobre los podcasts, en qué nos ayudan, ¿no? Y una vez que ya tenemos un pequeño preámbulo, ya entendimos de qué, o sea, ya nos pusimos en contexto, ya pasamos a la segunda subsección del cuerpo, que vendría a ser el desarrollo del tema. Antes de mencionarles y comentarles un poquito sobre el desarrollo del tema, los quiero invitar a que no se olviden de suscribirse a este canal, de compartir el video y de dejarnos sus comentarios si es que tienen dudas hasta el momento. Si no entendiste bien qué es el teaser, si no entendiste qué es la intro, déjanos tu comentario y con gusto te vamos a ayudar a resolver esas preguntas. Ahora sí, el desarrollo del tema, ¿no? Y acá ya es, yo considero esta sección la sección en la que ya viene la innovación, en la que ya podemos ponernos creativos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un tema, ya podemos ver la manera de decirlo de la manera más interesante. Mi sugerencia siempre es que si estás hablando de temas más básicos, tu podcast es un poquito más educativo, ¿no? Lo que busques es siempre la teoría que des, complementarla con un ejemplo, ¿ok? Si tú vas a dar una idea, que esa idea se complemente con un ejemplo que tú puedas dar de la vida diaria. Supongamos que hablas de, o sea, eres instructor de yoga, puedes hablar de ejemplos de cómo determinados conceptos dentro del yoga se vieron manifestados en tu vida con determinados ejemplos, ¿no? Y así, si tú eres un coach de ventas, pues si quieres decir, mira, existe la técnica tal, decir, mira, esto se aplica así. Entonces así vas desarrollando tu tema de manera teórica, práctica y te permite, ¿no? Pero también, por ejemplo, si lo que tú buscas son contar historias, las historias tienen un esquema básico, ¿no? Que es inicio, nudo y desenlace, ¿no? Entonces, siguiendo esa misma lógica, es que puedes desarrollar tu tema. Luego de que ya terminaste con el desarrollo, yo siempre sugiero, sobre todo en los podcasts educativos, que des conclusiones. Puedes dar conclusiones, por ejemplo, si dijiste 5 tips para vender más, que los repitas, ya no los desarrollas, pero los repites, ¿no? Entonces, y así con distintos temas. Que vuelvas a repetir lo que mencionaste de manera muy concisa a modo de conclusión. Esto ayuda a que las personas, si durante lo que tú hablaste se distrajeron o algo, puedan conocer lo que tú dijiste y no se pierdan, o si es que se perdieron alguno y después lo escucharon, les llamó la atención, regresen en el podcast y lo vuelvan a escuchar. Así que la conclusión es básico. Con la conclusión terminamos el cuerpo del podcast. Una vez que ya terminas con todo el cuerpo del podcast, ya tuviste la entrevista, desarrollaste tu tema, contaste la historia que querías contar, viene la salida. Nuevamente, volviendo al ejemplo de los dibujos animados, todos los dibujitos animados que veíamos tenían una salida, una cancioncita o unos créditos. Acá funciona muy similar. Sin embargo, la estructura que yo te sugiero para la salida, o también conocida como outro, el outro lo que tiene que tener es el agradecimiento por haber escuchado el podcast hasta el final, luego el call to action, es decir, ¿qué quieres que hagan? Que se suscriban a tu podcast, que te sigan en redes sociales, que vayan a una página web, si tienes un código de descuento para algo, si es que estás vendiendo algo, ese es el momento. Entonces, la salida es muy indispensable y también algo que refuerza una buena outro es una frase célebre. Si tienes una frase que es tu mantra o algo que te gusta, que sientes que inspira a las personas, en ese momento es muy buena opción utilizarlo. Así que esa es el outro. Bueno amigos,
Espero que les sirva esta estructura básica. Vamos a darle un repaso súper rápido para que ustedes se hagan una mejor idea. Entonces, primero tenemos el teaser donde vendemos el episodio. Luego tenemos la intro donde presentamos el podcast, el programa en general. No ese episodio, sino el programa en general. Luego tenemos el cuerpo. El cuerpo es donde ya desarrollamos el tema, tenemos la entrevista, etcétera, etcétera. Y luego del cuerpo pasamos a lo que es el outro. El outro es la salida, la despedida, que también se suele repetir en todos los episodios. Con aquí agradecemos, después decimos nuestro mantra y pedimos un call to action. Así que eso serían todas las partes que suele tener un podcast. Ahora los quiero retar, los quiero invitar a que vayan a su podcast favorito, lo escuchen e identifiquen estas secciones, identifiquen cuál es la intro, cuál es el outro, cuál es el teaser, cómo estructura su cuerpo, si es que lo hace por bullets o si cuenta una historia, etcétera, etcétera. Así que conmigo es hasta un próximo video. Espero que les haya servido este video. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Explora Producciones, Explora Podcast. Estamos en Facebook, LinkedIn, Instagram y pronto, todavía estamos en deuda, pronto estaremos en TikTok con más tips mucho más veloces. Así que los espero en un próximo video. Acá al costado seguramente tienen varios de nuestros videos, así que vayan a verlos y los esperamos en el canal. Hasta la próxima.